Buenos amigos, de su propuesta de la noche ya estamos con Iván Gatón, analista de temas internacionales, y yo creo que la ocasión es más que propicia para conversar con Gatón sobre temas de interés regionales, sobre todo en el momento en que ya se desarrolla en Los Ángeles, California, la Cumbre de las Américas. Don Iván, muy agradecido de tenerlo aquí en esta propuesta de la noche. ¿Cómo se siente? Muy bien, un placer estar con usted abordando un tema tan importante y urgente en momentos como estos, en los cuales América Latina, todas las proyecciones que tenemos de organismos internacionales nos indican que van a ser tiempos tumultuosos por las cifras que recibimos de parte de todos esos organismos de Naciones Unidas, como la CEPAL, y dada la situación tan compleja que están viviendo nuestras sociedades en estos momentos. Sí, pero justo esta cumbre se inicia en medio de una gran expectativa por la ausencia sobre todo de 7 jefes de Estado. Bueno, yo diría 8 porque a última hora, no por las razones que esgrimen los otros jefes de Estado, pero a última hora el presidente de Uruguay canceló su participación debido a un contagio de COVID. Ahora, ¿hasta qué punto estas ausencias de estos jefes de Estado en esta cumbre de las Américas podría interpretarse como un desafío o una reducción de la influencia que Estados Unidos ha tenido sobre la región en todos estos años? Sí, según algunos centros de análisis de temas internacionales, monitores, digamos así, de una manera u otra, de la geopolítica, monitoreadores, Estados Unidos ha ido perdiendo incidencia en la región. Evidentemente hay gobiernos que no responden a los intereses de Washington. Ahí está Venezuela, tenemos el caso ya decimonónico de Cuba, pasamos por Nicaragua, que todos conocemos ya qué tipo de gobierno tienen allí y que viene incluso de una premisa que esta revolución sandinista, aunque se haya desvirtuado un poco en el camino, que fue la revolución sandinista, que Ortega fue uno de sus líderes. Entonces vemos el caso, por ejemplo, de Bolivia, donde el presidente Arce tampoco asiste a la reunión. El caso de Honduras, donde la presidente de este país, esposa de Zelaya, a quien se le dio un golpe de Estado en su momento, cuando era presidente de Honduras hace ya unos 10 años, tampoco asiste. Y evidentemente, digamos que uno de los países principales de América Latina, que vendría a ser México, tenemos a un Andrés Manuel López Obrador, que fue quien primero advirtió que al ser una cumbre de las Américas deberían estar representados todos los países latinoamericanos. Pero esto hay que verlo más allá del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en el caso de México siempre ha tenido una política exterior muy independiente. Es uno de los pocos países que siempre mantuvo buenas relaciones con Cuba, e incluso en la época de la Guerra Fría. Pero como usted decía, don Manuel, evidentemente Estados Unidos ha dejado de tener ese nivel de incidencia tan preponderante, sin subestimar tampoco, don Manuel, porque todo el mundo habla de la decadencia de Estados Unidos, de la falta de influencia, pero no olvidemos que sigue siendo la principal potencia económica y militar del planeta. Y sobre todo para esta zona del mundo, América Latina, donde la influencia de Estados Unidos es fundamental. Los países que de una manera u otra no están alineados con Estados Unidos, usted podrá ver lo que se evidencia siempre en el caso de que
no existan las mejores relaciones con Estados Unidos. Y es ese tipo de ataque, digamos así, o de enfrentamiento económico, porque el mundo no es más que una representación de intereses, y para los estados y más los hegemones, los imperios, tienden a imponer sanciones comerciales, y Estados Unidos tiene el predominio en el manejo de la economía mundial en base al dólar. Es decir, la mayoría de las transacciones que se hacen en el mundo es a través del dólar, y no es para subestimar. Aparte, don Manuel, que no olvidemos que mientras los países que rivalizan a Estados Unidos en el mundo, como sería el caso de Rusia y de China, Rusia apenas tiene una base militar fuera del territorio ruso, que es la base de Tartus en Siria. Por otro lado, China tiene una base militar en Djibouti, en el Mar Rojo. Estados Unidos tiene un mínimo de 600 bases militares. Se habla de 800, pero hay 200 que parece que son secretas. Entonces, desde el análisis geopolítico, siempre hay que estar claro que quien tiene el poder militar es decisivo en el mundo. Entonces, aparte de esto, Estados Unidos tiene un gran poder blando. Es decir, Estados Unidos, a través de sus medios de comunicación, sus películas, su American Way of Life, como dicen, su forma de vida, sigue teniendo una gran incidencia en el planeta. Tenemos que ver que es cierto, porque es evidente. Cuando colapsó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, Estados Unidos se quedó solo, hegemonizando en el planeta. Pero estamos en un mundo multilateral, pero sin dejar de considerar que Estados Unidos sigue teniendo poder cultural, poder militar, poder económico, y otro que es fundamental, y es el tecnológico. Este mundo virtual, mediante el cual usted y yo nos estamos comunicando ahora, lo domina es Estados Unidos predominantemente. Claro. Don Iván, yo en mi condición de periodista asistí a la primera cumbre de las Américas que se celebró en Miami. Y recuerdo que en el documento, si se le podría llamar constitutivo, de este evento regional que auspicia los Estados Unidos, se consignó de que era un escenario para reunir a presidentes o jefes de Estado democráticamente elegidos. A partir del anuncio de la confirmación del Departamento de Estado de quienes no han sido democráticamente elegidos, surgió la voz de José Manuel López Obrador diciendo que no asistía porque él no estaba de acuerdo con que hubiese exclusiones de países en la región. Ahora, la pregunta es, ¿se puede considerar a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua con gobiernos democráticamente elegidos? Bueno, si lo vemos desde la perspectiva de que existan libertad de partidos políticos, sería un poquito cuesta arriba decir que Cuba es democrática. En el caso de Nicaragua, después de haberse eliminado a los principales candidatos de la oposición, si lo vemos desde lo que sería la democracia como un ejercicio pleno de libertad del ejercicio político, no podríamos decir que es totalmente democrático. En el caso de Venezuela es un caso muy complejo, pero no podríamos decir que no es democrático, pero tampoco podríamos decir que es democrático. De hecho, yo creo que esa referencia a la cual usted alude, de esa primera cumbre a la que usted asistió en Miami en el año 1994, luego nos dejó incluso un referente que era el de hacer una inclusión comercial a través de Américas, que se le llamaba ALCA, pero también luego tenemos lo que se llama una carta democrática, donde había una serie de pautas, donde se entiende que un país es verdaderamente democrático cuando se cumple el Estado de Derecho,
donde el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial interactúan, y no, que es lo que se ha estado planteando desde Estados Unidos, que democráticamente algunos países llegan, algunos partidos políticos llegan y luego cooptan, es decir, ocupan todos los escenarios de poder y se quedan hegemonizando. Y no hay algo más fácil, por ejemplo, en la política, que cuando usted tiene los resortes del poder, acusar de corrupto al otro partido y a través de el Estado, que en todos los países de Latinoamérica, el poder del Estado, la gente no se imagina, es casi incontrastable. Entonces, desde allí, como se plantea, desde centros de pensamiento en Estados Unidos y desde el gobierno de Estados Unidos, se aproveche entonces para darle la primacía, la hegemonía a esos partidos o esos grupos políticos que llegaron al poder. Por eso es que se hace esta distinción, porque evidentemente hay países en los cuales que después que llegan al poder se busca la forma mediante la justicia o mediante el acosamiento político, económico también, países con grandes debilidades institucionales. Pero todo esto, don Manuel, no deja de formar parte de esa realidad tan mágica latinoamericana, donde evidentemente muchos países de los cuales forman parte de nuestra región, hubo presidentes con buenas intenciones que en su momento se les dieron golpe de Estado, apoyados lamentablemente por Estados Unidos. Entonces, eso hace como un poco más difícil la situación, porque todos hemos sido testigos de que la política exterior de Estados Unidos a veces no ha sido la más correcta. Es más, quien mantuvo la mayoría de los dictadores nuestros, esos grandes dictadores como Somoza, como Rojas Pinillas, el propio Trujillo, que cayó en desgracia ya en la postrimería de su satrapía, todos ellos de una manera u otra, incluyendo los militares brasileños que le dieron el golpe de Estado a João Goulart en Brasil, incluyendo a Alfredo Stroessner en Paraguay, incluyendo los militares de Videla, Viñone, Galtieri en Argentina, todos estuvieron apoyados por Estados Unidos. Y entonces esto hace como un poco más difícil el escenario, pero evidentemente, don Manuel, la democracia debe ser un ejercicio transparente de el interés de la población de manifestar un cambio en la sociedad a través de esa representación que tiene a través de un voto. Y si los que llegan al gobierno coartan, limitan este ejercicio, no podemos hablar entonces de que existe una real democracia. Uno de los temas de la cumbre que ya está sesionando en Los Ángeles, California, hasta el día 8, es el migratorio. Y es un tema que realmente representa un reto para los Estados Unidos. Hoy el canciller mexicano, en esta fecha, el canciller de México, que va a representar a José Manuel López Obrador en el evento, anunció que la postura de México será demandar de Estados Unidos mayores inversiones hacia Centroamérica como una manera, como un vehículo de frenar la migración. Y en el caso, por ejemplo, de la vicepresidenta Harris, en esta fecha también está anunciando en el marco de la cumbre inversiones de Estados Unidos por 1.900 millones de dólares hacia la región centroamericana concretamente. Ahora bien, esto sería como el paño tibio para frenar esta situación que se está dando y que justamente en estos momentos alrededor de 7.000 migrantes indocumentados están marchando hacia la frontera entre México y los Estados Unidos. Mire, evidentemente que el desafío migratorio en América Latina para Estados Unidos es muy grande. La vicepresidenta Kamala Harris, recordemos, estuvo en Guatemala luego de aquellos bochornosos incidentes
de cómo se trató a inmigrantes, sobre todo haitianos, cruzando la frontera, que quedaron grabados y fotografiados. Y Estados Unidos decidió, el presidente Biden, que es sin lugar a dudas quizás uno de los presidentes que más conocimientos tiene sobre la región, porque estuvo en América Latina por más de 35 ocasiones, en la época que fue vicepresidente de Barack Obama. Y la promesa en ese momento fue de fortalecer el sistema judicial, porque algo que no ayuda es que hay mucha corrupción, pero no existe un sistema judicial que permita condenar a aquellos que roban el dinero del Estado. Entonces, el otro elemento es que ante la debilidad de la justicia, esto ayuda a los grandes grupos criminales que provocan entonces mayores niveles de delincuencia en los países de Centroamérica y el nuestro también. Bueno, en Centroamérica es mucho más agudo todavía. Es decir, la gente tiene que irse de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, porque si sus hijos están a merced de las pandillas, prefieren irse de allí porque tienen que pagar también para que no les pase nada. Entonces, Estados Unidos vio estos elementos y dijo, bueno, yo voy a invertir, quiero generar empleos, pero yo necesito que el sistema judicial sea más efectivo. De hecho, la influencia de Estados Unidos en el ámbito judicial ha sido importante y han hecho mucho énfasis a través de la USAID. Y este anuncio, de una manera u otra, ayuda porque todavía nosotros aquí en República Dominicana no estamos conociendo esos niveles de violencia y de corrupción que existe en Centroamérica. Pero, don Manuel, desde Colombia, para darles un ejemplo de los niveles de desesperación que hay en algunas zonas para poder ver a Estados Unidos como el referente y arriesgar su vida, están cruzando desde la zona de Colombia por una de las zonas de las áreas de más difícil acceso que tiene el mundo, que es el tapón del Darién. Entran por toda esa jungla entre Colombia y Panamá, una jungla muy peligrosa, y desde allí cruzar Panamá, seguir todo Centroamérica para llegar 3.000 kilómetros después a la frontera de Estados Unidos, por cualquiera de las zonas de México, para ver si pueden tener mejor vida. E incluso enviar a sus hijos. ¿Qué indica esto? Que los niveles de desesperanza, que los niveles de frustración que tienen los latinoamericanos que ven a Estados Unidos como un referente, los lleva incluso a arriesgar no solamente la vida de los adultos, sino también las de sus hijos. Es decir, que ese tipo de inversiones es necesaria, pero no es la solución, digamos así. Es un elemento multisectorial, multifactorial. Sí, Iván, antes de pasar al tema de Colombia, que me parece también muy interesante el proceso electoral que se vive en ese país suramericano, yo quisiera preguntarte, ¿qué puede esperarse de esta cumbre de las Américas en un contexto de crisis mundial? Altos niveles de inflación, pronóstico de grandes hambrunas, desabastecimiento y todavía no se sabe lo que puede sufrir la región. Hoy mismo la CEPAL está diciendo que vamos a decrecer mucho a consecuencia de la guerra Rusia-Ucrania. ¿Qué puede esperarse en este marco de esta cumbre iberoamericana? Bueno, yo creo que algo que los políticos, yo creo que lo aprendieron fue de la Biblia, que dice que tengan los gobernantes el cuidado de no tener la respuesta de esperanza para su pueblo. Entonces, yo creo que ante la situación que vive el mundo, donde JP Morgan incluso
el jefe de JP Morgan se atreve a decir que a partir de noviembre que en Estados Unidos se preparen para lo peor y que para el año próximo podríamos tener precios del petróleo de $150 el barril en adelante, de que los bancos centrales, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos ha empezado a aumentar las tasas de interés con todo lo que esto va a tener como consecuencia, porque hay que recoger todos esos dólares que andan por ahí para bajar la inflación. Y como usted refería, la CEPAL habla de un incremento de la pobreza, pero también la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, habla de hambruna, porque estamos pasando por alto que hay una mala cosecha de maíz por una sequía que ha venido afectando la producción. También la reducción de la producción de maíz, tanto de parte de Ucrania como de Rusia. Estamos hablando que más del 20% del trigo del planeta va a ser afectado, es decir, que todas las pastas, esto va a tener una gran incidencia. Los aceites, por ejemplo. Ucrania y Rusia producen más del 60% del aceite del girasol del mundo, pero sucede que nosotros lo que usamos es aceite de soya, pero se ha reducido la producción de soya en el mundo porque también Rusia produce más del 40% de los fertilizantes que necesitan los productos agrícolas del planeta, lo cual va a tener un efecto en la producción agrícola del planeta. Por otro lado, Indonesia, que es el mayor productor de aceite de palma, dice que no va a exportar aceite porque tiene que proteger el mercado local. Por otro lado, India, que es un gran productor de trigo, dice, yo no voy a exportar trigo. Ese es el panorama que va a tener América Latina. Y usted verá una incidencia muy negativa en unos países de Centroamérica que se le llama el Triángulo Norte, es decir, la zona de Guatemala, Honduras y El Salvador, porque hay poca producción agrícola. Y el Caribe es un importador neto de alimentos, importa más de 8.000 millones de dólares. Bueno, decía recientemente el Instituto de la Cooperación Agrícola de América Latina, que tiene su sede en Costa Rica, su director, él veía un panorama muy negativo para toda la zona del Caribe y para los países del Triángulo Norte. Así que esta cumbre yo creo que nos llevará a palabras de esperanza que la vamos a estar necesitando, porque mirando de cara a futuro, la verdad es que no vemos nada halagüeño en una guerra que nos dice, bueno, ustedes están teniendo trigo, están teniendo esos productos agrícolas, pero es de la producción del año pasado. El año que viene es que vamos a sentir realmente la escasez y el año que viene no se va a sembrar tampoco. Sí. Iván, no tenemos mucho tiempo, pero no quisiera desaprovechar esta gran ocasión de tenerlo aquí en Propuesta de la Noche sin referirnos brevemente a la situación electoral en Colombia. Hoy las encuestas están dando un empate entre Gustavo Hernández, un líder populista antisistema, y Hernández y Gustavo Petro. Ese es el cuadro que están pintando las encuestas en este momento, una o dos semanas de las elecciones ya para decidir el presidente colombiano. ¿Cómo explicar este fenómeno? Estamos en escaso de tiempo, pero Hernández realmente es una sorpresa. En tercer lugar, se cuela a un segundo lugar, un hombre eminentemente populista en extremo, diría yo. Bueno, esto indica que Colombia se cansó de los gobernantes tradicionales o de los partidos tradicionales. Tanto Hernández como Petro representan otra opción política. Evidentemente que Petro la tiene muy difícil. ¿Por qué? Porque Colombia es un país muy fracturado,
y no va a ser fácil para él lograr que esos sectores conservadores, que lo ven como un hombre procedente de la izquierda, de la guerrilla, ocupe el solio presidencial. Es decir, que los uribistas harán todo lo posible para que él no llegue. Y bueno, en momentos de crisis política como la actual, los populistas siempre llegan al corazón de las masas. Sí. Bueno, don Iván Gastón, yo como siempre satisfecho de conversar con usted sobre estos temas de mucho interés, no solamente regional, sino mundial. Así que muy agradecido de tenerlo aquí en Propuesta de la Noche por Digital 15. Bueno, a ustedes, amigos televidentes, solo nos resta darles las gracias por estar con nosotros, invitarlo para que estén siempre con su espacio Propuesta de la Noche de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Que tengan muy buenas noches.